para ver la posibilidad de implementación del proyecto, para ver la posibilidad de implementación del proyecto. Eso es un estudio de mercado. ¿Listo? Es un estudio de tipo cuantitativo. ¿Por qué? Porque se utiliza una encuesta. No hay otra forma de hacer un estudio de mercado. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a ver. Pongan instrumento para la realización, de la encuesta. El instrumento es la guía de preguntas, que van relacionadas con el problema encontrado, las causas que originaron el problema, y los efectos que este problema ocasionó en esa población. Y los efectos que este problema ocasionó en ese sector de la población. Fíjense la importancia de este instrumento, ¿ve? Entonces no pueden preguntar cualquier cosa, ¿eh? ¿Listo? ¿Ocasionó? Eso se llama instrumento para hacer el estudio del mercado. Sí, son la guía de preguntas. Causa, problema y efecto. Eso es lo que deben averiguar mediante este instrumento. En la matriz les enseñé a hacerlo, en la matriz. Causa, variables independientes, el problema que yo estoy observando como médico y los efectos que este problema ha causado en la población. Esas son las preguntas que debemos encontrar en el estudio de mercado. No se pregunta otra cosa que no fuera eso. ¿Listo? Van orientadas a investigar, a averiguar las causas que produjeron el problema como tal y los efectos del problema. ¿Listo? Eso es. ¿Listo? Tercero, población. Para definir una población, se tiene que colocar las características de este grupo de personas. ¿Okay? Las características. Ejemplo, puedo darles muchos ejemplos que vivan en Montero, porque el proyecto va a instalarse ahí. Entonces, uno de los requisitos es que vivan en Montero. ¿Ven? Otro requisito es que solo sean mujeres, porque la clínica que yo voy a poner es para patologías solo de mujeres. Por darles un ejemplo, ahí tienen otra característica de la población. Y así puedo ir definiendo todas las características de este conjunto de personas que van a formar mi población. ¿Listo? A continuación pongan muestra. La muestra se obtiene al aplicar la fórmula. De la cantidad de personas que constituyen mi población. ¿A quién se le aplica? A la población.
una cosita más para que quede bien claro. La población la tengo que investigar en las redes sociales. Por ejemplo, si yo quiero instalar mi clínica que estoy haciendo en mi proyecto en Guarnes, le tendría que preguntar al Google cuántos habitantes hay en Guarnes. O de repente en una página de la alcaldía de Guarnes, o en el Instituto Nacional de Estadística, en el INE, ahí encuentra todo. ¿Listo? Entonces la población se tiene que investigar. A esa cantidad que me marca la población, yo le pongo la fórmula. ¿Y qué voy a obtener? Mi muestra, de la que estoy hablando ahorita. La muestra se obtiene al aplicar la fórmula a la población. Entonces, ¿qué cosa es una muestra? Es la cantidad de personas que voy a encuestar. Repito con calmita, la muestra es la cantidad de personas que voy a encuestar, a quienes le voy a hacer la encuesta. Esa cantidad se llama muestra. ¿De dónde la obtengo? La obtengo de la población. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Listo? Ahora pongamos idea central de un proyecto. El siguiente capítulo, ya estoy en el siguiente capítulo. Idea central de un proyecto. ¿Qué se coloca aquí? Se narra cómo va a estar constituido su proyecto. Narración de cómo va a estar constituido su proyecto. Y aquí es lo que voy a revisar para el segundo parcial. No puede ser posible que todos los trabajos tengan mucha similitud. Aquí es donde se van a diferenciar, justamente por las características propias de cada proyecto. Aquí van a tener mucho cuidado, porque yo leo, me doy tiempo de leer cada proyecto. ¿Listo? Entonces aquí se va a diferenciar. No creo que todos estén haciendo un guardia o todos estén haciendo el mismo proyecto en diferente estilo. Va a cambiar mucho. ¿Listo? Porque tiene otras características. Entonces, ¿cuál es la idea central del proyecto? Es narrar en qué consiste tu proyecto. ¿Listo? Aquí se coloca, se narra, se escribe, presenta tu proyecto, en qué consiste tu proyecto, de qué se trata tu proyecto. ¿Vale? ¿De qué se trata tu proyecto? Ejemplo, el proyecto que se describe es la constitución, el armado de una clínica de especialidades que va a estar ubicada en la localidad de Montero o en el municipio de Montero. Esto a raíz del estudio preliminar del mercado que ha arrojado que esto es necesario en esa población. Esta clínica va a estar constituida por 3 consultorios con las siguientes especialidades: nefrología, urología y neumología, por darles un ejemplo. Esto que están escribiendo aquí tiene que coincidir con el estudio de mercado que está arriba, porque en el estudio de mercado lo demuestran que esto es una necesidad en Montero. Entonces ustedes tienen que instalar esto en su clínica, justamente para darle atención a esa necesidad que detectaron en el estudio de mercado. Aquí se tiene que utilizar mucha lógica. Esto no puede contradecirse. Si en el estudio usted tiene que esa población requiere de pediatría y usted no lo ha puesto ahí abajo, está mal ese proyecto. Tengan mucho cuidado, lo que manda es el estudio de mercado. En mi ejemplo que yo les he enviado, uso 3 especialidades, pero le he preguntado a los de la Pampa de la Isla si eso es lo que quieren y me dijeron que sí. Ahí es el porcentaje, la cantidad de personas encuestadas, de 422 personas que yo encuesté, la gran mayoría pidió a gritos que se instalen esas 3 especialidades. Por eso es que mi proyecto
consiste en montar, equipar esas tres especialidades, porque eso es lo que necesitan allá. Yo no sé qué es lo que necesitarán en el distrito donde ustedes pretenden hacer, o en el lugar donde ustedes pretenden hacer o llevar a cabo su proyecto. Ahí está la gran diferencia que debe haber a partir del segundo parcial. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la idea central del proyecto? Describir en qué consiste su proyecto. Nárrelo con su propia expresión. Esta clínica va a tener estas especialidades porque esto va a atender a este sector de la población que no tienen acceso a la salud. ¿Okay? Les queda muy lejos venirse hasta el centro del centro de la ciudad, etc. Tiene una población de tantas mujeres, tantos hombres, y lo que vamos a hacer es crear una clínica con estas especialidades, esta especialidad. ¿Listo? Ahora pongan equipamiento. ¿Qué cosa es equipamiento? El equipamiento se subdivide en varias cosas. ¿Listo? Vamos a hacer en forma general. Por ahí ustedes van a utilizar una de estas, o dos o tres de esta forma, ¿sí? Equipamiento. Equipamiento del hospital, de la clínica que usted pretende hacer en su proyecto. Se divide en varias formas, en varias partes. La primera parte es infraestructura. Infraestructura, ¿sí? ¿A qué se refiere la infraestructura? Es cómo va a ser el edificio de 2 plantas, una planta, cuántos consultorios va a tener. Va a tener baño para damas, baño para hombres, baño para personal de salud. Va a tener, ¿ok? Es el mapa, ¿sí? La infraestructura se representa por un mapa, así más o menos panorámico. ¿Cómo va a estar dividido? ¿Cuántos metros cuadrados? 360 metros cuadrados. Perfecto. Si yo dentro, ¿qué es lo primero que encuentro? Recepción. ¿Ve? Luego, sala de espera. Consultorio 1, consultorio 2, consultorio 3, depende de las especialidades que quiero montar. Baño para damas, baño para mujeres. Vestidor para el personal de salud para mujeres. Vestidor para el personal de salud varones. Baño para personal de salud. Así. ¿Ve? Va a tener una sola planta, pero estas son las partes que va a tener. Eso se llama infraestructura. ¿Cómo está dividido el terreno? Eso es infraestructura. Esa es la primera parte que posiblemente ustedes vayan a utilizar en su proyecto. La segunda parte es maquinarias. Puede ser. Y le doy como ejemplo. Maquinaria es un elemento automático que se enchufa, se programa y funciona solo. Ejemplo, lavadora de ropa. ¿Listo? No necesariamente pertenece a un elemento de salud. Puede ser una lavadora para lavar la ropa del personal médico, de salud. ¿Me entienden? Eso es una máquina. ¿Listo? Por darles un ejemplo, ¿voy a necesitar máquinas? ¿Qué máquinas voy a necesitar? Ahí usted lo coloca. ¿Listo? La tercera parte es equipos de salud. Equipos. Por ejemplo, un ecógrafo. Por darles un ejemplo, necesito un ecógrafo porque es de especialidad y tengo que hacer una evaluación por imagen. Si necesitan un tomógrafo, pónganlo. Si necesitan rayos X, pónganlo. Eso se llama equipamiento. ¿Listo? ¿Qué equipos voy a necesitar en esta clínica que pretendo montar, inaugurar, implementar? ¿Listo? Pueden ser diferentes tipos de equipos. Y aquí viene la diferencia. No me van a poner todos los mismos equipos, no creo que sea así. Va a depender mucho del sentido de la clínica que ustedes quieren crear, centro médico, centro de salud, hospital, lo que fuera. ¿Listo? Los equipos son totalmente diferentes. Usted no puede montar una clínica odontológica o
¿cómo se llama? Para atención para personas femeninas, de geriatría, por ejemplo. Los equipos son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. ¿Ven? ¿Listo? Entonces hay que ubicarse bien qué es lo que necesita en ese tipo de clínica o centro de salud que usted pretende hacer en su proyecto. La otra parte son insumos. ¿Qué insumos médicos usted va a utilizar? ¿Qué? Hay insumos que son estándar. Todos los centros de salud necesitan alcohol por darles un ejemplo. Pero depende de la especialidad, cambian los insumos. Una cosa es hacer curación y otra cosa es utilizar otro tipo de instrumentos como algodón, por ejemplo. Para las curaciones tiene sus propios insumos. Entonces ahí va a cambiar muy diferenciadamente los proyectos de uno del otro. ¿Listo? Después de los insumos pueden poner, por ejemplo, insumos para limpieza y desinfección, detergente, lavandina, muchas cosas que se necesitan y es elemental para el mantenimiento de la clínica, para hacer la limpieza general de la clínica. Ustedes que paran en los hospitales pueden haber visto que no se trapea el piso solo con agua, ¿okay? Y eso lo deben de saber bien en un hospital por el contagio cruzado que se puede evitar en un hospital. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. Por eso es que tiene insumos específicos para esas cosas. ¿Listo? Entonces, si van a utilizar eso, pónganlo. ¿Listo? Muy bien. De una vez he descrito los equipos, los instrumentos, la maquinaria, los insumos, todo. Eso mismo, ahora abajo, que se llama esta parte presupuesto. ¿Qué cosa es un presupuesto? Es una cuantificación monetaria, es una cuantificación monetaria para determinar el total de la inversión, para determinar el total de la inversión que requiere mi proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que poner en el presupuesto? Toda la maquinaria, la infraestructura, cuánto va a costar, la construcción o el alquiler, la adecuación, lo que quieran hacer. ¿Okay? Los equipos, cuánto salen en equipos, en instrumentos, en insumos, cuánto salen. Se suma todo y eso da el total de dinero que se necesita para llevar a cabo su proyecto. ¿Cómo se llama eso? Se llama inversión. ¿Cuánto necesita de inversión para llevar a cabo ese proyecto? Tanto. Ojo, cuidado aquí. En el estado plurinacional de Bolivia, donde vivimos todos nosotros, ¿ok? El Estado ha determinado mediante el Código de Comercio de Bolivia que los presupuestos para proyectos, sean estatales o privados, deben ser cuantificados en moneda nacional, es decir, en bolivianos, no se puede hacer en dólares, y en idioma español. Eso manda la ley, no lo mando yo. Entonces, cuando usted quiera hacer un proyecto, cuando sea médico, quiera obtener un financiamiento, le van a pedir el presupuesto, pero en moneda nacional. Y pueden poner el total, por ejemplo, necesito $23.500, por decir, pero háganlo en bolivianos y pone el tipo de cambio abajo. Eso sí se puede, pero el presupuesto debe ser en bolivianos, ¿listo? En moneda nacional, en este caso boliviano. ¿Listo?
Eso es un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto entonces? Una cuantificación. ¿Para qué sirve? Para determinar el total de la inversión que necesito para implementar mi proyecto. ¿Listo? Muy bien. Estas cosas que acabo de decirles las voy a convertir en pregunta para el segundo parcial. ¿Tenemos fecha del segundo parcial? ¿Tenemos? No, pregunto. Si no tenemos, ahorita lo ponemos. ¿Definimos la fecha? ¿Está definida, sí o no? ¿Está? ¿La fecha? ¿No hay fecha? Sí. De una vez para agendarlo y subirlo al grupo para que todos lo puedan ver y no se olviden. Ese día no se enfermen, por favor. Yo tengo el calendario académico. Calma, paz, paciencia. Va desde el 5 de mayo al 10 de mayo. ¿Qué fecha quiere? Sí, 8 de abril. ¿Abril? Ajá, creo que me claro, el 28 de abril. Que nos tome una semana antes, porque se nos va a cargar con todo. Porque del 5 al 10 tenemos que rendir todas las materias. Sí, ¿por qué no rendimos una semana antes? ¿Se puede? Ah, sí, se puede, por favor. ¿Todos están de acuerdo, no ves? Sí. ¿Están de acuerdo en deshacerse de mí? No. Es que si no, no vamos a poder estudiar bien y todo chipado, ¿ves? ¿Ustedes mandan? Está bien el examen, es el 28 y ya la presentación del tercer capítulo para la fecha que lo puso en la plataforma. Sí, la Por presentación favor, queda ahí. súbelo. No lo cambie. Perfecto. 28 de abril, segundo parcial aquí en el aula. Ya. Por favor. Listo. Voy a